Bueno, vamos a empezar un live. Vamos a hablar de la sábana de Pedro, la visión de Pedro, de los animales puros e impuros. Ahí estamos. ¿Qué tal? Hello. Se escucha todo, ¿no? Ahora. Si quieres poner la cámara. Sí, que todavía estoy aprendiendo a ver cómo funciona todo esto. Ah, sí, a mí me cuesta hasta el día de hoy. Bueno, para los que están abajo, voy a dar un live hablando un poco de los animales puros o impuros. Vemos que, según nos relata en la escritura, Noé, sin tener las instrucciones escritas por el Creador, supo apartar de las parejas animales que eran impuros y animales que eran puros. Vemos que la ley era totalmente oral y espiritual. Y Noé, en este mandato que tenía el Señor con él, con el tema del diluvio, supo reconocer cada animal por su especie y unos declarados impuros y otros puros. Bueno, ¿estamos listos? Freddy, te veo congelado. ¿Aló? ¿Sí me escucha? ¿Estás por ahí? ¿Me oyes? Sí, Ah, a lo mejor es una cuestión de internet, no sé. sí. Se te ha ido la luz en casa. Hay que pagar la factura de la luz. Bueno, no sé. No sé por qué no se ve nada. ¿Qué tal, suegra? ¿Cómo está? ¿Está por ahí? Bueno, por lo menos verte yo te veo, aunque se tiene la imagen también congelada. La mía. Sí, también me parece congelada. Anda mi suegra por aquí. Que me anda espiando. A ver si... No, no te sale la imagen, ¿no? En Me el... sale congelada. Congelada. Me sale congelada. Mi imagen no se ve y tu imagen sale congelada. Ah, No sé si es algo de internet. si quieres saber... Yo pruebo salir y volver a entrar o qué. Bueno, dale. Total, estamos aquí. Vamos a explicar. Vamos a hablar, repito. Vamos a hablar de la visión de Pedro y el verdadero significado. Tiene que ver la visión de Pedro con dejar de comer
ciertos animales que antes eran, o sea, animales que eran impuros, declarados en Levítico 11, hoy están aptos para el consumo. Tiene que ver esta ilustración que le da el Señor a Pedro, un hombre un poco iletrado, por decirlo, bueno, Galileo y un poco así, sin ofender, un poco analfabeto, que le tiene que explicar a través de esta visión comparada con los gentiles, los que eran considerados impuros. Realmente la visión de Pedro tiene que ver con que ahora sí se puede matar y comer serpientes, ratas, cocodrilos, y todo está apto para el consumo, o verdaderamente la palabra del Eterno no ha cambiado y con cuestiones de salud para nuestro bien, Él nos dice que no debemos comer por cuestión de salud. Ahora, bien, ¿ha cambiado la palabra el Eterno? ¿Ha cambiado Él de parecer para decir que ahora sí se puede comer de todo? Saludo a todos los que me están viendo. Mi suegra bendita que está ahí mirando el live también. Les saludo desde aquí. Vamos a ver un poco el significado de qué nos quiere decir la visión de Pedro. Y tenemos un invitado. Ahora sí se ve el fondo. A ver si quieres poner la cara bonita. Y me deja. Es Sí, que no sé qué le pasa a la cámara, no me deja. suele pasar, ¿no? A veces voy al supermercado y la puerta que se abre no me quiere reconocer, es como que si no hubiera nadie ahí. No sé, Tienes que saltar y hacer así. no sé si será porque por pequeño, por feo, no sé. Pero no me quiere reconocer, no me quiere abrir la puerta. Bueno, aquí estamos. Finalizando este Shabbat y tenemos como invitado a Frederick Goodman. Frederick, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Él es nacido en Israel. ¿Te consideras judío o te consideras israelita o israelí? ¿Qué eres? Bueno, Porque, soy israelí. pues si te... Soy israelí porque, claro, Israelita. soy israelí. Soy israelí porque tengo la nacionalidad israelí. Y soy judío en el sentido racial, porque por ascendencia materna y paterna soy judío. Por parte de mi padre, Ashkenazi, y por parte de mi madre, sefardí. Ah, bueno, pero tu padre nació en Israel. No, él nació en Colombia. Él nació en Colombia. Ah, mira Sí, tú. sí. ¿Y cómo es que está que era piloto de aviación de Israel? Estuvo en la Fuerza Aérea de Israel y de ellos se encargan de facilitarle que él sacase la ¿cómo se llama? Que ampliase, ¿sí? Para que continuase con eso y después ya continuaba el servicio militar israelí. ¿Y en qué ciudad naciste tú? En Eilat, Eso está en el norte, en el sur, es la ciudad del sur, la ciudad más al sur. más al sur. Bueno, Mm. prácticamente ahí es todo de, no Sí, desértico, pero sí, exacto. Y hace un calor tremendo. espectacular. En Eilat hace un calor espectacular. Creo que es una zona más caliente de Israel. Y tienes al frente Jordania y tienes a un par de kilómetros la frontera con Egipto, el Sinaí. Wow, buen lugar ese, ¿eh? Muy,
cuánta historia. Es una de las zonas más turísticas, sí, son las zonas más turísticas, pero lo que tienes que a veces en verano el calor es muy fuerte. Bueno, estamos listos, vamos a dar un tema y vamos a exponerlo conforme, bueno, lo que la palabra del Eterno dice y bueno, según la explicación de aquí mi amigo y bueno, que nadie tiene que rasgarse las vestiduras según la opinión o el entendimiento de los exponentes, ¿no? Y, o sea, él es mi amigo, estamos de acuerdo en muchas cosas, en otras no, en otras discrepo, en otras me rompo la cabeza, pero bueno, siempre es bueno tener varios puntos de vista, no ser totalmente religioso, cerrado, que ser más bien un poco pragmático, ¿no? Escudriñándolo todo y reteniendo lo bueno, ¿verdad? Vamos a tocar Sí, este tema de Levítico 11 y lo hacemos referencia con la cuestión de la visión de Pedro, la sábana donde él ve animales impuros y Pedro le dice, Señor, sabes bien que yo nunca he comido nada inmundo, pero está haciendo referencia con que vaya a casa de Cornelio, un gentil, para que entendamos que también esta visión nada tiene que ver con ahora está permitido comer animales que son contraproducentes a nuestra salud, como por ejemplo el cerdo, que no tiene glándulas sudoríparas y que retiene todo tipo de toxinas en su carne. Entonces, por lo tanto, nosotros no, yo no como cerdo. Los que comen cerdo, pues bueno, se comen todas las toxinas de la carne que tiene este animal. Frederick, ¿qué nos quiere decir el Señor en Levítico 11? ¿Y por qué y para qué? Y en los tiempos de Jesús de Yeshua, eh, ¿está permitido? ¿Ha cambiado de parecer el Eterno? Adelante. ¿qué tal? Bueno, gracias, genial. Bueno, el punto importante a entender es que el marco diferencial entre la época del Sinaí y la época después de Yeshua, con Yeshua, es una cuestión más bien jurídica y legislativa. Bien, no significa que algo haya dejado de ser bueno o que haya dejado de ser malo. Si lo que es dañino no deja de ser dañino y lo que es positivo no deja de ser positivo. Es la cuestión del marco legal que complicaba mucho la libertad de las personas porque si hacías determinada cosa te podrían apedrear, si no hacías determinada cosa podrías ser castigado. Es lo mismo que las leyes actuales. Entonces, cuando hay demasiadas normativas, a veces la persona se asfixia. No significa que si dijesen, bueno, ahora vamos a quitar la obligación de que si alguien cruza un semáforo en rojo, pues ya no le multan con 500 euros. No significa que ahora la gente va a estar saltándose el semáforo, porque igual puede producirse un choque. O sea, el choque se va a producir sea que pongan la multa o o que no pongan multas. El riesgo sigue existiendo. Y ese creo que es donde está el punto que a veces no se entiende de que Yeshua lo que busca es que se quite este legislador, ¿sí? Esta parte jurídica legislativa donde había una obligación. O sea, si tú veías a alguien que hacía determinada cosa, lo tenías que apedrear. Si pasaba tal cosa, lo llevabas ante los tribunales. Es decir, como hay cosas que hay que hacer por conciencia, por entendimiento, por salud, por higiene, no por cuestiones jurídicas y legislativas. ¿Vale? Entonces, por eso muchas personas hoy día pueden practicar judaísmo y pueden practicar muchas otras cosas, pero no están obligados, ¿sí? Ni hay un sistema judicial que los sobre, ni siquiera en Israel, ¿sí? La halajá te obliga, o sea, si tú no quieres cumplir el Shabbat, no vas a ir a prisión, ¿bien? Entonces, hay cosas que hay que entender que tienen un marco histórico, mientras que en la antigüedad, si era Shabbat y te veían haciendo alguna labor, te podían llevar a tribunal, ¿sí? Te podían apedrear o algún castigo. Hoy día, tú vas a Israel si quieres, si no quieres cumplir el Shabbat, es el problema tuyo, ¿sí? No te van a multar.
Entonces, el punto es este. Y con los animales, ¿qué es lo que ocurre? Cumplían una función distinta a este tipo de normativas y estaban más orientados a dos ámbitos. Primero, el nutricional, ¿sí? De la salud, y el segundo, el simbólico, son arquetipos. ¿Por qué no tiene nada que ver con cuestión jurídica? Porque no tiene ninguna relevancia en cuanto al derecho el que yo me coma un conejo o que me coma una lombriz o que me coma un león. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cuestiones jurídicas tienen que ver con el daño que tú le causas a otro o tu derecho si alguien te causa daño a ti. Entonces tiene sentido hablar de infidelidades, robos, asesinatos, todo eso tiene que haber un marco jurídico que lo regule. Pero si yo me encuentro por la calle un lagarto y me lo quiero comer, ¿a quién le estoy perjudicando con eso? No estoy cometiendo delito. No estoy... Entonces, hay que saber diferenciar entre las diferentes jerarquías de marcos de ley, ¿sí? Como los 10 mandamientos, las mitzvot, las normas litúrgicas de los sacerdotes, ¿sí? Entonces, por eso hay ¿no? esta distinción clara y que aquí no tiene nada que ver con el derecho. Porque si fuese por el derecho a un animal, pues tampoco debería estar matando una oveja para comértela, si fuese por eso, ¿no? Entonces, como digo, hay diferentes secciones, igual que en cualquier jerarquía jurídica, hay que saber diferenciar las cosas. Y en este sentido no tiene nada que ver con derecho, no tiene nada que ver con justicia, no tiene nada que ver con eh, rectitud respecto de los derechos de otras personas. Es simplemente algo que tiene un simbolismo muy importante y que tiene que ver con la higiene nutricional, ¿vale? Salud. Ahí es donde la parte importante. Salud nutricional. Sí, sí, ¿por qué? Porque cada animal tiene unos componentes genéticos, ¿sí? Y han variado, han Y, cambiado. El cerdo sigue siendo cerdo, ¿no? Desde aquella. a ver, cambian cuestiones que tienen que ver con la mejora en la calidad del procesamiento de los alimentos, ¿sí? Es decir, hoy día puedes comer cerdo y no va a producir el gusano de la triquinosis, pero no va, pero, o sea, ese es uno de los principales problemas, pero hay otros aspectos, como estabas mencionando. Los Sí, o sea, mariscos. es muy amplio el asunto, o sea, el asunto del cerdo es un tema muy amplio, ¿sí? Que tiene que ver desde por qué muchos animales tienen doble pezuña, que tiene que ver también, aparte de las glándulas sudoríparas, tiene que ver con la grasa. Hay una investigación turca que comentaba que los seres humanos van adquiriendo progresivamente cierto símil físico de las cosas que ingiere. Entonces, si tú comes determinadas cosas durante mucho tiempo, tu cuerpo adquiere una adaptación de silueta. Entonces, digamos que comes mucho muslo de cierto animal, tus muslos se van a parecer mucho a esto. Eso puede tener también una explicación en otros marcos científicos que tiene que ver con el campo mórfico, pero para no extenderme demasiado, sí que la parte importante es esa, entender el aspecto de la salud y luego el más importante, que es el marco simbólico, porque hay ciertos rangos de, ¿cómo se podría decir?, de comprensión o de genética o de biología, donde unas personas tienen una resistencia distinta a otras. Bien, hay personas que comen algún animal, algún artrópodo marino, y automáticamente pueden ir al hospital por inflamación. ¿Sí? Puede haber una intoxicación. Otras personas tienen una mayor resistencia. Pero en términos generales, No, mmm, incluso dentro de lo que está permitido, que son peces de aleta y escama, ¿no? Pueden infectarse de parásitos tranquilamente con es que pescado son, fresco. es que son, claro, es que son animales infestados de parásitos. No es que puedan, es que son animales llenos de parásitos. Entonces, ahí están los dos aspectos importantes. No es por satanizar los animales, por eso dice, todos los animales han sido purificados y los creó el creador, quiere decir que son puros, en el sentido de que son buenos. Pero el término tamé hebreo se está refiriendo a algo que es apto. Bien, entonces tamé te está hablando de que un animal es apto y otros que son lo tamé quiere decir que no es apto. ¿Por qué? No es apto para la alimentación, quiere decir que no es recomendable. Bien, en esa época era una cuestión jurídica y legal. No lo hagas porque si no te cae un problema legal. Hoy día simplemente es, en el sentido de la conciencia, es, pues no es recomendable. ¿Sí? Ahora, si tú lo quieres comer, es problema tuyo. Pero
si te quieres ceñir a una buena salud, pues hay ciertos alimentos que es mejor no ingerir, igual que hay otros alimentos que es mejor ingerir en pocas cantidades, y hay otros que si se comen en grandes cantidades son muy buenos, ¿sí? Entonces hay que ver, por ejemplo, fruta buena en grandes cantidades durante el día es positivo. Los lácteos es bueno ser moderado con los lácteos. Entonces hay alimentos que también no es que se tengan todos que divinizar ni todos se tengan que satanizar, sino hay que ver que cada alimento cumple unas funciones, ¿sí? También hay un contexto, ¿sí? Como estábamos diciendo antes también de la época, la higiene en la que, a través de la cual se procesan los alimentos, que hoy día se cuida más. Sí, no es Y una... aún así tampoco, sí, aún así tampoco quiere decir que deje, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy una persona vegetariana. A veces me preguntan que por qué soy vegetariano, que si es una cuestión por religión o por alergias o lo que... Le digo que simplemente a mí me gusta la nutrición y me gusta estudiar las cosas. Entonces yo me interesa, por ejemplo, el rejuvenecimiento del cuerpo, la mayor adquisición de fuerza, mayor adquisición de flexibilidad, de lucidez. O sea, me interesa sacar el mayor rendimiento al cuerpo. Entonces por eso no consumo alcohol, no, pero no lo satanizo, simplemente voy entendiendo que hay algunas cosas que son mejores que otras y hay otras que consumen cantidades muy pequeñas para casos muy específicos. ¿Bien? Entonces descarto materia de tejido animal porque considero que está implicada con la reducción, perdón, con la aceleración del envejecimiento. Pero ¿Bien? Pero forma parte también esto de cuidar este templo. claro, claro. Pero la cuestión es no convertirlo ni en algo, ni satanizarlo, ni convertirlo en un dogma, ni tampoco decir que es una cuestión jurídica, porque no tiene aplicabilidad jurídica. De hecho, no va a haber ningún tribunal donde tú vayas a decirle, mira, mi vecino se está comiendo, yo qué sé, una sepia, métanlo a la cárcel. Ningún tribunal va a procesar eso porque no hay un sistema judicial para procesar eso. Eso se cayó con el segundo templo. Entonces no hay legislación. O sea, Claro. me refiero, aparte de que no hay un Vale, marco sí, jurídico, sí, no hay un sistema judicial que aplique ese tipo de normas, claro. ¿vale? Pero bueno, según la conciencia y lo que dice la palabra, según la conciencia de cada uno entendemos que por qué el Eterno separó unos animales aptos para comer y otros no. Claro, así es. Y el mismo hecho, por ejemplo, de cocinar los alimentos. Porque tú puedes decir, no, el alimento es puro. Sí, es puro, cómetelo así sin cocinarlo a ver qué tan puro es. Aún así tienes que cocinarlo, ¿bien? Porque tú también tienes que destruir ciertos componentes que tienes que hacer que sea más fácil para la digestión. O sea, nuestro organismo lo hemos forzado a adaptarse a ser un sistema, ¿cómo podríamos llamarlo? Omnívoro, Mm. pero en realidad están diseñados para el consumo de cosas vivas, ¿sí? Fruta, verduras, champiñones, hojas. O sea, hojas me refiero a hierbas como son hierbas medicinales, como cilantro, este tipo de cosas no me refiero. No está diseñado para la carne, pero lo hemos acostumbrado, ¿sí? Entonces, lo propio es consumir no muy a menudo, en cantidades moderadas, especialmente durante el día, que es Fíjate bueno que, para el cuerpo. fíjate que a los primeros gentiles que dicen Hechos 15, 19 que se abstengan de comer sangre, ¿sí? De ahogado. ¿Tiene que ver eso con la manera de matar el animal para no comer sangre? Lo que pasa es que ellos tenían una forma distinta, o sea, los que vienen, por ejemplo, de cultura egipcia, de cultura sumeria, los semitas, como los israelíes, han tenido unas culturas, unas costumbres, ¿no? Modifican algunas de esas costumbres al pasar por el Sinaí y cuando llegan a Canaán se encuentran con otras costumbres. Los griegos y los romanos tenían otras costumbres. También hay que ver que muchas enfermedades porque proliferaban, porque era fácil que las personas se envejeciesen rápido, porque era fácil que los huesos se dañasen, la piel. Entonces hay muchas cosas que están relacionadas también con la alimentación, hay cierta conexión, ¿no? Entonces de ahí también este concepto de explicarles que hay algunos hábitos que ellos tenían, o sea, no les queremos poner normas, lo que estaban diciendo, no queremos que esclavizarlos, pero hay algunas cosas que entendemos que no son beneficiosas, entonces les recomendamos que dentro de la libertad que tienen, que no queremos imponerles nada,
es bueno que eviten, por eso dice que se abstengan, no les están poniendo una norma, ¿sí? Es una recomendación, Pablo hacía lo mismo, se les recomienda, él nos dice no pueden hacerlo porque yo lo digo, porque si salimos de una serie de jerarquías normativas legales, no vamos a caer otra vez en otras. Entonces, no es legal, o sea, no es una obligación jurídica, pero igual te hago la recomendación de que lo tengas en consideración para tu propio beneficio. Entonces, esa es la cuestión también importante, ¿no? Sí, 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 sí. Que luego a lo mejor ellos dan el consejo, pero puede que científicamente ellos no conociesen la razón de por qué no es bueno comerse un animal que sea ahogado, o por qué no es bueno comerse un animal que todavía tiene sangre y que dejar que se desangre, o porque, sí, por ejemplo, un animal que ha sido mutilado por otra presa. O Entonces, sacrificado a o que ídolos. está inflamado, ¿sí? Un animal que está inflamado, no te vas a comer un animal que tiene inflamación. Pero a lo mejor la explicación científica no la conoces, pero puede que algo en tu conciencia te diga esto no Mm. tiene buena pinta. Pero había mucho temor también con la carne sacrificada a ídolos. Cuando decimos carne, tenemos que entender que dentro de lo que es considerado alimento, ¿no? Mm. Porque dice de todo lo que hay en las carnicerías, comer, comprar. Pero el miedo y el temor, por eso muchos llamados débiles en la fe comían legumbres y se abstenían de carne, porque tenían este temor, que la carne sea, el animal haya sido sacrificado a ídolos. Es que podría pasar. Aunque dice Pablo que los ídolos nada son, y se santifica con la oración, que es más poderosa, Pero mira, claro. ahí está Pero, todas las cuestiones también curiosas. pero no Que, podemos malinterpretar que está diciendo que todo lo que es carne, porque el cerdo tiene carne, podamos pensar que está la queriendo carne es decir, la materia. claro, Es la materia, el músculo, sí, este tipo de tejidos. Que fíjate, ahí está una ironía, ¿no? Que dicen los religiosos a Yeshua, ¿por qué no se lava las manos? O sea, los tuyos no se lavan las manos antes de comer. Pero es que la contradicción sería, ¿y entonces ustedes para qué bendicen los alimentos antes de comérselos? No tiene ninguna lógica. Si yo estoy bendiciendo un alimento, es para desear que vaya a darme un beneficio. Pero si dices que me tengo que lavar las manos antes, entonces estás entrando en conflicto porque crees que si no me lavo las manos va a estar tóxico. O sea, si va a porque estar tóxico, entonces ¿para qué me lo meto a la boca? O sea, automáticamente hay una contradicción aquí entre elementos. Si precisamente lo estoy bendiciendo, entonces ¿para qué también me lavo las manos? ¿No? claro, porque eso era la tradición de los ancianos. Ese ritual Claro, de lavado de ellos manos, enseñaron, porque ellos les aparte, enseñaban desde la antigüedad a lavarse las manos. Es que de hecho pasa muchas veces, ha pasado en África, y que creían en África no la sabe. transmisión de espíritu, Sí, o sí. tocar ciertas Entonces, cosas. sí, entonces, ¿qué pasa? Que ha pasado muchas veces también en África, en ciertas culturas, en ciertos momentos, es el miedo a consumir huevos. ¿Pero por qué? Porque está manipulando el huevo con las manos sucias, entonces puede producirte bacterias. O sea, bacterias negativas me refiero, ¿no? Salmonella especialmente. Pero hoy día, si tú vas a manipular un huevo, pues en un restaurante haces un curso y sabes que tienes que lavarte las manos cuando manipulas un huevo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos por dónde salió el huevo. Entonces, son cuestiones lógicas, pero que a veces hay algunas personas que no los conocían. Entonces, así se puede crear hasta una leyenda urbana. Oh, los huevos son malos porque son del diablo y asesinan, ¿no? Pues, si te lavas bien las manos cuando estás manipulando el huevo y el huevo lo cocinas debidamente, a 100 grados de temperatura ninguna bacteria sobrevive. Bien, entonces son también cuestiones de coherencia, pero si tú te estás comiendo un alimento que no está debidamente cocinado, todavía hay organismos vivos que están ahí. Puede que la saliva no logre completamente su función o que los jugos gástricos no cumplan completamente su función y puedes tener un corte de digestión, ¿no? Yo- Mira, yo- por ejemplo, el caso de los israelitas. Queremos carne, le dan un montón de codornices que pueden hastiarse a codornices que a lo mejor no estaban bien cocinadas, se saturan de carne que el cuerpo se había limpiado, o sea, el sistema digestivo se acostumbra a comer otra cosa y sufres un corte de digestión y muchísima gente murió por ese corte de digestión. Yo no sé cómo sobrevive la gente en la India con el tema de higiene. No sé cómo hicieron los israelitas allí en la India con todas estas cuestiones de higiene y las ratas paseando por ahí mientras hacen la comida.
Es como los perros de la calle, no se enferman de nada. Ay, Dios mío. Sí. Entonces, te hago una pregunta. ¿Tiene que ver lo animal haciendo una referencia, por ejemplo, con significados o simbolismo? Por ejemplo, ¿Satán realmente fue una serpiente? Claro, esta es la parte más importante y la que menos se estudia. En realidad no se lo he escuchado a casi nadie. Y este es el aspecto más importante, es que cuando conviene, las cosas son simbólicas. Y cuando conviene, no, no, es literal. En realidad todas las cosas son simbólicas y en algunos casos más bien son literales. Entonces la parte más importante es que aunque en efecto nos está hablando de una salud alimentaria, lo más importante, aunque pueda parecer que no, es el significado. Entonces, hay significados que están codificados en la conciencia colectiva y están codificados en nuestro ADN. Por eso a veces tenemos sueños con ciertas criaturas y animales que si nos paramos a pensar, diría uno, ¿y por qué soñé con este animal? A mí este animal no me significa nada. En tu memoria genética o racial puede que sí. En la memoria colectiva puede que sí. Bien, y allá están los aspectos importantes. Por ejemplo, la serpiente, como mencionas, es a partir del cristianismo que adquiere una connotación negativa. Pero la serpiente nunca tuvo una connotación negativa. La serpiente y el dragón, que básicamente es el mismo simbolismo, solo que uno tiene patas y el otro no, era símbolo de astucia, de una gran sabiduría. Lo miras en las culturas antiguas, incluso en el judaísmo, la serpiente no está necesariamente relacionada con un símbolo negativo, ¿sí? Y vas mirando hacia atrás y encuentras el mismo significado. ¿Por qué, por ejemplo, cuando Moisés saca la vara y la vara se convierte en tanín, no en nahash, ¿sí? Es decir, se convierte en una especie de reptil gigantesco, un dragón, como traduciríamos hoy, ¿sí? No un dragón mitológico como vemos en China necesariamente, pero sí un reptil muy grande que ellos interpretarían como una especie como una anaconda, yo qué sé, pero no era una serpiente como tal, era algo muchísimo más grande. ¿Y qué hacen los sabios? Contestan con algo similar. ¿Por qué esa batalla de breakdance, por así decirlo? Yo saco un movimiento y el otro le contesta con algo equivalente. Porque una forma de decir quién de nosotros es mucho más sabio y entendido. Sí, es una lucha de inteligencias. Bien, y entonces ese es el aspecto. Lo mismo en el Sinaí cuando ponen una Saraf, eh, ¿cómo es? Nahash Naheshet creo que es que dicen. Y también habla de los Saraf. Son diferentes tipos de ofidios, diferentes tipos de serpiente que tienen significados distintos, aunque traduzcan víbora unas veces, otras veces traduzcan serpiente. En realidad hay este marco de significados que es Tanin, Saraf y Nahash, los tres que están directamente relacionados con la astucia y el entendimiento y la plena comprensión que De puedas hecho, tener sobre algo. de hecho, se nos sugiere que seamos astutos como serpiente. Claro, lo ves ahí, te está diciendo es astucia como las serpientes. Entonces te está diciendo que cuando tú miras el significado de serpiente a lo largo de la historia, no solo bíblica, sino de cualquier otra cultura y símbolos, ¿sí? Mira por ejemplo los romanos, por ejemplo muchos símbolos, ves una serpiente agarrando una serpiente, perdón, un águila agarrando una serpiente. Este símbolo es muy antiguo, que quiere decir tus pensamientos más elevados atrapando tus pensamientos más primitivos y más bajos, ¿sí? Es como quien dice, tu entendimiento captura al ego. Bien, y eso es lo que siempre se entendió. De hecho, si miras en los místicos judíos, ellos consideran que el Satán no es exactamente un ángel caído, sino es una representación del propio ego. Bien, Sí, entonces la no estoy de serpiente es este acuerdo. concepto de astucia que te pone a prueba. Entonces tú ves, la serpiente le dice a Eva, ¿acaso nos dijo que no podías comer de nada? Y ella dice, no, no, no dijo eso, sino solamente de tal cosa. O sea, es un juego de astucias donde gana el más astuto. Mm. Bien, este resulta ser mucho más astuto que ella y se la juega. Ella trata de, él le hace una pregunta trampa a ella le corrige y él le contesta con otra pregunta trampa. Entonces lo que muchas veces los sabios hacían en discusiones o en debates es utilizar la demagogia y utilizar por encima de todo la astucia en el vocabulario. ¿Qué palabras utilizo y cómo me respondes tú ante lo que te estoy diciendo? Y aquí es donde uno encuentra que casi siempre el ego termina ganando. Mm. Por eso, ejemplificación Mm. desde la antigüedad es,
la astucia de que el ser humano a veces se cree muy inteligente, pero sus propias pasiones, sus propios programas internos, sus propios Sí, ah, traumas, sí, sus sí, propios sí. resentimientos, al final te la terminas jugando, aunque tú te creas que eres muy Mm. astuto. Entonces, por Vemos, eso necesitas una ayuda superior. mm, Y ese es el concepto importante del símbolo de la serpiente. vemos que hay mucha representación de animales en cuanto a, por ejemplo, utilizados en poder militar o representando una nación, una bandera. ¿Qué simbolismo hay por ejemplo, todos estos animales, el perro, el cerdo? eh, ¿En qué se Tú ves equipara? principalmente el águila. Mira, tú vas a encontrar el águila en el Imperio Romano. Vas a encontrar el águila en el Tercer Reich. ¿Sí? Los germánicos los tenían. Lo sigues encontrando a lo largo de la historia. Una y otra vez está el águila. Entonces, ¿qué es lo que principalmente ellos entendían por el águila? Es el cazador mm, por excelencia, el que está en la alta supremacía. ¿Y qué significa? Mis ojos están desde arriba observándolo todo. O sea, es un símbolo celestial donde ellos se están poniendo a sí mismos como que tienen el control sobre todas las cosas y pueden observarlo todo y vigilarlo todo. Y una cosa que comparten el halcón y el águila es que son los que más rápido son capaces de caer en picada y están por encima de todos los demás depredadores voladores y son capaces de atacar a sus presas desde arriba, incluso a las presas más peligrosas o a las más temibles socialmente, que son las serpientes. Las serpientes, su principal enemigo son las aves rapaces. Ella la agarra si quiere, la manda al carajo desde arriba y la serpiente cae de arriba y no puede hacer absolutamente nada. La serpiente no puede torcerse así para mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque ha sido maldicha, por así decirlo, para mirar siempre lo inferior. No puede, no tiene capacidad de entender lo superior, por eso no levanta la barbilla más de nunca. Entonces, estos símbolos por eso son también muy significativos. Y otra cosa también importante del águila, con el número 30, es la transición interior. El águila cuando cumple 30 años, él se aleja, se busca un sitio donde esté a solas, se raspa el pico, se arranca las plumas y después regresa cuando todo se ha regenerado. Es una forma también que se conecta con el símbolo del ave fénix. Y es que cuando llega tu momento de transformación interior, ¿sí? O de perfeccionamiento, cuando llegas a la adultez o la madurez, te reinicias, te rehaces, te depuras y regresas a la sociedad hecho ya un hombre maduro. ¿No? ¿Por Eso es lo que qué? esos imperios trataban de demostrar. Estos imperios trataban de demostrar que eran capaces de rehacerse todas las veces que fuese necesario. Es verdad, sí, 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 sí. Habla, en los salmos habla de rejuvenecer incluso, como el águila, Ujú. ¿no? ¿Por qué Exacto. Yeshua también utiliza un animal para hacer referencia a no le arrojéis perlas a los cerdos? Precisamente el mismo simbolismo de por qué los judíos no comen cerdo y los musulmanes no comen cerdo es no solamente por los problemas de salud que implica y los olores, ¿sí? Los animales huelen bastante fuerte, ¿sí? Sino uno, analizando los animales, comprende también el comportamiento humano. Ellos estaban más familiarizados porque se asociaban, convivían con animales. Entonces tú observas que el cerdo está representando a una persona que no tiene valores, que no tiene principios, que se arrastra por debajo de los valores, que ni siquiera cuida su propia higiene, no se ama a sí mismo. Entonces es alguien con quien no, ni siquiera te conviene hablar, con quien mucho menos te conviene tratar de razonar y por encima de todo ni se te ocurre hablarle de cosas espirituales o de transmitirle cosas o ¿cómo se podría decir? Brindarle un gran conocimiento, ¿sí? O abrir las puertas del cielo y explicárselo, porque va a agarrar todo eso y te va a destruir, va a usarlo en tu contra. Por eso dice, no le eches perlas a los cerdos. Perlas son conocimientos increíblemente valiosos, ni se te Ah. ocurra. Y lo mismo que te dice, no le eches lo santo a los perros. ¿Por qué? Porque el perro es la persona que no hace más que caer en sus propios errores. Y a pesar de que ve su propio error, se sigue comiendo su propio vómito. Entonces, ¿no aprendiste ya? No, de tanto alcohol que consumiste, lo vomitaste y todo, te vas a volver otra vez a meter otra botella de 1 litro. Eso Entonces, comparado no con estás el perro, aprendiendo. ¿no? Claro, no estás aprendiendo de tus propios errores. Entonces, por eso ellos referían al perro en ese sentido. No es como el perro del siglo XXI, ¿sí? Que ya son cruces de especies, a perros mucho más fuertes, más estéticos, más destinados a entrenamiento militar o policial, a uno a los
pitbull que pegan unos saltos y se agarran, pero ya son perros adiestrados y entrenados por otras funciones. Hace 2000 años el perro no cumplía una función social, sino de pobreza, ¿sí? Por eso Sansón le dice a David que soy yo, que soy yo un perro para que vengas conmigo con palos y piedras. Sí. ¿Sí? Espanta al perro, es como un chucho de mala raza. Hoy día los alemanes perfeccionaron a los perros, entonces cuando uno habla del perro, ya no tiene el mismo significado que tenía en aquel entonces. Un perro hoy día es como un amigo social, es parte de la familia. En ese entonces no. Era como el dejado por ahí que se comía las ubras y los restos. Claro, Entonces, también es bueno por eso en ese sentido entender los contextos sociales y las épocas. ¿Sí? por eso Yeshua Jesús cuando va de camino a Samaria y se encuentra con esta mujer y le aclara, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, teniendo en cuenta que entraba a una aldea donde había parte de las tribus como Manasés, ¿no? Y se encuentra con esta samaritana y le dice, no me es lícito darle el pan de los hijos de Israel a los perrillos, a los perros. Claro, fíjate, si hoy día le dices eso a una persona, se va a sentir ofendida, se va a sentir insultada. Ella, en cambio, ella entendió el simbolismo, que el perro no tenía un significado Me de desprecio. deslealtad. Simplemente es como la mascota, el que anda por ahí que no tiene herencia, porque el perro puede andar contigo, pero él no va a tener ningún tipo de herencia contigo ni va a tomar parte de nada. Es Y como, es elige a su simplemente, amo. es simplemente uno que te persigue para que tú le des comida. Ese es el perro. Sí, elige a su amo Mm, ya también. está. Eh, entonces, por qué básicamente a Pedro le muestra esta visión, esta ilustración a una persona iletrada, un poco analfabeta como a Pedro? ¿Qué le quiere dar a entender, aparte de que vayan a las tribus perdidas de Israel, que él consideraba que ya no eran parte del pueblo, sino que ya estaban mezclados entre los gentiles? ¿Sí? Por eso le dice que vaya a visitar a Cornelio. ¿Qué demás tiene de explicación esta sábana que le muestra el Señor a Pedro? ¿Qué más crees que hay aquí Bueno, para explicar? los aspectos importantes de discriminación, señalamiento, hacer juicios, juzgar, ¿sí? Criticar a otros. Porque cada animal está representando aspectos de la personalidad, ¿sí? Son arquetipos del comportamiento humano. Como te decía antes de que empezáramos la charla, si uno se va a Génesis, te dice, no, no, o sea, perdón, en Levítico. el Sinaí dicen, no comerás de esto. Pero en otra parte te dice, no harás o no extenderá el hombre la mano y tomará, ¿sí? Entonces, todos estos son juegos de palabras. Lehol, que es comer en hebreo, tiene un símil con yehol, poder, pero no poder de dominio, sino de la capacidad de hacer algo, como en inglés can. Can you do it? ¿Puedes hacerlo? ¿Sí? Entonces, poder hacer determinada cosa o estar en condiciones de poder hacer es lo mismo, ¿sí? En este sentido que comer. Entonces, tú puedes participar, ser o relacionarte con determinada cosa. Entonces, yo me puedo comportar como un avestruz. Cuando hay un problema, escondo la cabeza debajo de la tierra, ¿sí? O yo puedo evitar ser una gallina, ¿sí? Comportarme de forma cobarde. Entonces, todos son símbolos que tienen, pero para eso hay que conocer a los animales. Y esto es lo que realmente significa cuando le dicen, cuando los Elohim le dicen a Adán, aquí tienes todos tus animales, ¿sí? Lo estaban poniendo a prueba para saber qué capacidad de análisis y de inteligencia tenía él. Y dice, y él le dio nombre a todos los animales que tienen hasta hoy. Es decir, él no le dijo al león, tú te vas a llamar león, que es lo que se suele interpretar. Y tú te vas a llamar como que necesito ponerle nombre a todas estas criaturas. ¿Te puedes inventar un par de palabras para...? No. Lo que estaba diciendo es qué significa. Él ve el león y le dicen, ¿tú qué ves? Y él dice, yo veo una persona con temperamento, que cree en sí mismo, ¿sí? Que puede ser líder, pero al mismo tiempo también por dentro es noble. Entonces, eso es lo que a ellos les sorprende.
¿Cómo él puede tener tal razonamiento si nosotros no le hemos enseñado nada? Entonces se ve que el hombre tiene una capacidad increíble de comprensión. Ves el conejo y después vas a entender por qué también hay una relación en el Sinaí. El conejo se la pasa todo el año haciendo huecos. Hueco por aquí, hueco por aquí, hueco por aquí. Es decir, ¿cuál es tu madriguera? O sea, estabilízate. Si tu forma de pensar o tus creencias son determinada cosa, céntrate, ten una idea clara. No me vengas a decir más, mamá, que ahora estás pensando tal cosa, pero si ayer me estabas diciendo que te creías o te identificabas con tal cosa, ahora me vas a decir que lo otro. No, ahora soy de derecha, mañana soy de izquierda, no, mañana el siguiente soy centro. No, es que ahora soy... Ubícate, o sea, céntrate en quién eres en realidad. ¿Sí? No estás demostrando eh, como imparcialidad, no estás demostrando claridad. Y eso es lo que ocurre también con el asunto del Sinaí. Se le está diciendo a la persona, defínete. O eres de los nuestros o estás en nuestra contra, pero no juegues a medias tintas. ¿Sí? Aprende lo que necesites aprender, pero defínete. Es lo mismo que le pasa a las zorras. Pues las zorras no hacen su propia madriguera, van por las madrigueras de otros. Entonces tú lo que estás observando es aquí, es una persona oportunista. Qué bueno, qué bueno. Tremendo verlo de este punto de vista, el simbolismo, las comparativas, las comparaciones con los humanos, que es totalmente cierto lo que acaba de decir del conejo. Personas inestables que hoy están aquí, mañana están allá, hoy piensan una cosa, mañana otra. Nunca mejor explicado, de verdad. Ha sido un tema muy interesante y le hemos sacado mucho, mucho jugo a todo esto. De verdad que estoy muy, pero muy agradecido, Frederick, por esta charla que hemos tenido. Y antes de despedirnos, si quieres hablar algo más al respecto, a mí una de las preguntas que te quiero hacer es la primera que te hice. ¿Satán fue serpiente o actuó como serpiente, con astucia, para poder engañar a, a Eva, a Java? Eh, Bueno, el primer ¿Qué es lo concepto, que, qué es lo que, porque la ilustración de que se comió una manzana y eso no, y que vino una serpiente en un árbol, ¿qué quiere decir realmente? Que Satán esperó el momento. es un tema demasiado amplio, no nos daría tiempo de abordarlo ahora. Bueno, pues lo Y es dejamos un para... tema estrictamente simbólico. Todo es símbolo. O sea, tú puedes coger y desmenuzar todo ese relato palabra por palabra. Porque las propias palabras, no sé si te lo he comentado en alguna ocasión, que lo que tienen las lenguas semíticas es que tú puedes traspolar las letras y te va a dar un significado mucho más amplio. Sí, eso en Cábala lo llamamos temura. Y también tú puedes incluso en el propio pasaje coger las diferentes palabras, las iniciales o las últimas letras y reagruparlas y te va a dar tu significado. Eso lo llamamos notaricón. Puedes coger incluso, cambiar las letras a números y después comparar ese número con otro número y te da una correlación. Eso se llama gematría. Y después es el aspecto de los símbolos, ¿no? Conectado con el concepto de mercado. Mercado bíblica, no mercado de lo que llaman cábala post eh, siglo, ¿cómo se dice? A media, ¿no? Eh, entonces, hay muchos aspectos ahí a tratar, ¿no? Porque también existe este concepto mal interpretado de considerar que hay una especie de ángel caído que se llama Satán y eso no es correcto. Satán es una palabra en hebreo, ¿sí? Entonces, como dicen Satanás, Satanás viene, es un término del griego satana que es adoptado del hebreo Satán, del semítico Shatan. Bien, y casi todo tiene que ver es con um, adversarios, enemigos, oposición, algo que va en contra de lo que tú eres, ¿sí? O que te mete en problemas. La Eso es palabra lo que Thor, significa. Thor, también, ¿no? ¿De qué? Eh, Todo es más bien un concepto que que está más bien relacionado con algo que te es un tropiezo, ¿sí? Oh, Como algo con lo que siempre te caes o que te imposibilita avanzar con tranquilidad o en algún momento te hace un traspiés y te vas de boca. ¿Sí? Literalmente significa pedernal, o sea, es la punta de una piedra bien afilada. ¿Sí? Entonces buenísimo. es importante también entender esto, que Satan puede ser cualquier persona que lo meta a uno en problemas. De hecho, en la cultura hebrea se entiende o se entendía, sí, hasta el presente no he encontrado ningún rabino que no esté de acuerdo con esta idea, de que Satan no es necesariamente un individuo, sino es el propio ego del individuo.
¿sí? Mm, Por eso Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. O mm. sea, ¿cómo le va a decir Dios al apóstol que hace un momento le dice que Dios te lo ha revelado? En fin, no tiene sentido. Es porque en ese momento está actuando según su ego, no está Oponiéndose. actuando. Sí, Se o David, por ejemplo. está Y poniendo a David, que vaya a la cruz. claro, entonces está pensando desde el ego, no está pensando con la mente clara. Está pensando desde la serpiente, no desde el águila. Mm, ¿Sí? Y lo encuentras también en otro momento que dice, porque Jehová, en 2 de Samuel y 1 de Crónica, porque Jehová puso a David que hiciera un censo. Y en otro texto, otro escritor, en otro momento puso, y Satán entró en David. ¿Sí? Entonces, como que hay una contradicción, ¿no? Aparte de que, de que hubo en ese periodo histórico hubo muchos conflictos dentro del concepto, dentro del periodo histórico, quienes estaban dominando Judea y Judá y el Reino del Norte, había una especie de conflictos y los escritores a veces en ese periodo de tiempo eran muy vagos, no vagos de vagancia, sino que no eran enfáticos en lo que estaban escribiendo en muchos matices. Está dando a entender de que David viene a representar un conflicto, un problema para Israel, se opone y en él entra esta duda de de no confiar en que Israel iba a poder manejar las cosas como muchas veces lo ha manejado con la ayuda mm. de su Dios, sino que él duda y como él duda, hace un censo para saber si son suficientes para enfrentarse a sus enemigos, o sea, entra duda en él. Entonces, eso lo refieren como Satan, pero no es lo mismo Satan con el artículo a solamente decir Satan. Entonces, una cosa es decir, y entra en él un pensamiento que se opone a la visión que debería tener a decir entró en él aquel individuo que es el opositor. Pero Ah, el traductor, aquí es más bien un fallo del traductor, ¿no? exacto, sí, 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 sí. Bueno, ha sido muy interesante. No te robo más tiempo. Gracias por esta charla, esta entrevista, Frederick. Muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. Un tema muy bonito, muy interesante, que tiene mucho por despiezar. Y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos los que están abajo. Y nada, Frederick, que el Señor te bendiga grandemente. Shalom, shalom. Y hasta la próxima. Bueno, bendiciones, hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.